Quiero en primer lugar y ante todo agradecer a las embajadas de México, especialmente a la de México porque uno de los ponentes, además de escritor y poeta, es el agregado cultural, bueno, escritor, es el consejero cultural de la Embajada de México en Madrid, y a las embajadas también de Argentina y de Colombia por colaborar en este homenaje. Muy brevemente, yo sí voy a ser breve, Pablo, no como tantos otros que primero dicen eso y luego no lo son. Voy a presentarles a las tres personas que nos acompañan esta tarde. Carlos Pardo, que es quien nos hablará de Juan Gelman, es autor de los libros de poemas El invernadero, Desvelo sin paisaje y Echado a perder, por los que recibió los premios Hiperión, Emilio Prados y Generación del 27. Por su parte, el mexicano Pablo Rafael, que hablará sobre José Emilio Pacheco, ha sido colaborador de los diarios El País, Milenio, El Universal, antologado en los mejores cuentos mexicanos, novísimos cuentos de la República Mexicana, grandes hits, y es autor de la novela Armadura para un hombre solo y un libro de cuentos, Agenda del suicidio, que recibió el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen. Finalmente, Pedro Sorella, que es quien nos hablará sobre Álvaro Mutis, es autor de numerosos libros, entre otros, o el último de ellos es la novela El sol como disfraz, publicado por Alfaguara, y antes ha publicado Historia de las despedidas, Dibujando la tormenta, El otro García Márquez y Los años difíciles. Muchas gracias por su presencia aquí esta tarde y vamos a disfrutar de la poesía, que es a lo que hemos venido. Gracias. ¿Empiezo? ¿Yo? ¿Empiezo yo? Bueno, sí. Bueno, pues muchas gracias. Es un gusto estar aquí y además hablar de dos poetas y un novelista que también es poeta, que los novelistas nos debíamos hacer, ¿no? Que fueron amigos, ¿no? Muy amigos y que además, entre otras cosas, compartieron la misma ciudad y el mismo barrio en la Ciudad de México, y es desde ahí donde quisiera empezar diciendo que imaginemos un barrio cuya calle principal tiene el nombre de una ciudad holandesa. Imaginemos que en esa calle hay un personaje haciendo llamadas telefónicas, y es un personaje de Juan Villoro en una novela estupenda que se llama Llamadas de Ámsterdam. La calle se llama así, Ámsterdam, y ahora imaginemos que esa calle originalmente no era una calle, sino fue una pista de carreras para un hipódromo en una colonia que precisamente se llama Hipódromo Condesa, y se llama Condesa porque perteneció a los territorios de una mujer llamada Magdalena Dávalos de Bracamontes y Orozco, que le da el nombre a la colonia, ¿no? A la colonia Condesa. Es en este territorio donde durante el siglo XX sucedieron un montón de cosas, y específicamente un montón de cosas literarias. Imaginemos que en ese barrio las calles tienen nombres de ciudades mexicanas: Reynosa, Tlaxcala, Baja California, Nuevo León, y que uno pensará, hablando de los mexicanos, que tendría que ver con el nacionalismo y que nosotros a todas nuestras calles les ponemos los nombres de nuestros estados, pero que en realidad en esa colonia las calles se llaman así porque el hombre que las fraccionó era un hombre muy rico que le compró a la condesa sus terrenos y que era el dueño de un circo, y era un payaso muy famoso que se llamaba Richard Bell, y que Richard Bell decidió ponerle a la zona que fraccionó y que luego se convirtió en la colonia Condesa los nombres de los lugares, las ciudades y los estados que su circo había visitado. Es en ese territorio donde podemos seguir de alguna manera imaginando lo que pasó con la generación llamada del medio siglo. Muy cerca de ahí hay una avenida que se llama Alfonso Reyes, porque una calle paralela a esta calle que se llama Alfonso Reyes vivió el escritor Alfonso Reyes, en la calle Benjamín Gil, y Benjamín Gil fue un héroe de la Revolución, y por lo tanto el Estado decidió mantener la calle, un general que nadie sabe quién es, y la calle paralela decidieron dedicársela a Alfonso Reyes.
Y sobre esa calle hay una heladería muy famosa que de alguna manera está relacionada con mi infancia, porque mi abuela vivía en ese edificio. Y esa heladería, que tiene nombre, creo que en todos los países de América Latina hay una heladería con ese nombre, que eran los helados Roxy. En los helados Roxy solía encontrarse gran parte de la generación del medio siglo, y a mi abuela le tocó muchas veces ver a José Emilio Pacheco pedir helados ahí y luego hacer largas caminatas con Álvaro Mutis. Si pensamos en este, digamos, escenario, y se trata de un barrio donde se hacían grandes caminatas, también tendríamos que ver qué relación tendría este barrio con la literatura. Y antes de entrar a José Emilio Pacheco, déjenme contarles que a muy pocas calles de ahí William Burroughs asesinó a su mujer, o la asesinó en un acto imprudencial, que muy cerca de ahí vivió Alfonso Reyes, que la zona es una zona donde se han escrito un montón de novelas. Aline Peterson tiene una novela que se llama La noche de las hormigas, donde una persona se desangra en un parque muy cercano que se llama el Parque México, donde, por cierto, hay una fotografía de José Emilio Pacheco escribiendo, su foto más famosa, que está escribiendo en la banca de un parque, y que está escrito a muy pocos metros de donde se desarrolla este escenario. La generación del medio siglo creció caminando en esta zona, y no es de extrañarse que la obra de José Emilio Pacheco se desarrolle precisamente ahí. La novela más conocida de él, Las batallas en el desierto, marcaron a toda una generación de mexicanos, de menos a la mía, con una historia que se desarrolla en esta colonia que les he descrito, y que de alguna manera marcaron una serie de arquetipos que definen no solamente la imagen de la ciudad o la imagen del país, sino también, por ejemplo, la imagen del amor. Mariana, la personaje principal de la novela, y Carlos, que es un niño que va contando los recorridos por estas calles que tienen nombre de ciudad, se enamora de su maestra. Y suelo decir que quizá esta es la historia más conocida de José Emilio Pacheco, no porque sea su novela más leída, tiene dos, sino también porque se ha convertido en algo que poca gente conoce, pero que ahora que les cuente, quienes sepan de rock mexicano entenderán muy bien, que esa novela se convirtió en una canción muy famosa de Café Tacuba, que está asociada a las batallas en el desierto, y que se repite una y otra vez, y que de alguna manera marca una generación que, escuchando primero esa canción, hace el viaje de la música a la literatura. Por otro lado, decir que en esa calle donde vivió José Emilio Pacheco, y en esa zona donde vivió, tenía algunos vecinos que eran conocidos suyos. Cuando José Emilio Pacheco recibió el premio Cervantes, le preguntaron si creían que él era el mejor poeta de América Latina, y dijo: hombre, ni siquiera soy el mejor poeta de mi barrio, porque soy vecino de Juan Gelman. Gelman y Pacheco caminaron muchas veces esta colonia, lo hicieron también con Álvaro Mutis, tomaron muchas veces helado en la heladería esta famosa Roxy, y digamos sirvió eso a Pacheco para ir desarrollando su propio imaginario a partir de una literatura que está escrita a pie de calle, y que se relaciona, que mezcla, digamos, el imaginario personal con el imaginario de una ciudad, como si la ciudad fuera el reflejo del país, y un reflejo narrado y escrito por Pacheco que quizá no tiene que ver con la ortodoxia, sino con la heterodoxia. Es decir, Pacheco perteneció a esta generación llamada el medio siglo, que de alguna manera hacía contraste con los ortodoxos. Es decir, él, Monsiváis, Pitol, hacían no contrapesos, sino un ejercicio de heterodoxia frente a los grandes tótems ortodoxos, ¿no? Paz y Fuentes, por ejemplo, y que decidieron tomar una vía mucho más, digamos, intimista y personal, que fue construyendo un mundo que le tardó más tiempo
en abrirse paso a la historia de la literatura, pero creo yo que lo hicieron de alguna manera con mucho mayor contundencia o de alguna manera también con una mucho mayor cercanía y declaración de amor con sus lectores. José Emilio Pacheco se hizo en esas calles amigo de Juan Gelman, pero también en esas calles Álvaro Mutis le presentó a Gabriel García Márquez. Es decir, la colonia Condesa es una suerte de paraíso literario, está llena de librerías, está llena de estas anécdotas que les contaba de Burroughs, de que vivió Alfonso Reyes. Ahí está la capilla alfonsina, donde ellos se encerran muchas veces también a leer poesía. Si ustedes van a la capilla alfonsina, es una biblioteca fabulosa, es la casa que todo escritor quisiéramos tener. Es una biblioteca de algo así como 40.000 tomos. Hay una historia muy famosa de una chica que una vez fue a ver a Alfonso Reyes y le preguntó, cuando vio sus 40.000 tomos, le dice: don Alfonso, ¿y usted escribió todos estos libros? Y dice: he leído unos cuantos. Cuando pensamos en José Emilio Pacheco, la imagen que me viene a mí, la visual que me viene, es de este hombre sentado en ese parque que está en la colonia Condesa, el Parque México, escribiendo en una banca. Y es curioso porque ese parque, en estas épocas del año, es cuando florean las llamadas jacarandas, con estas flores moradas preciosas que hay en toda la Ciudad de México, particularmente en esa zona, y que son muy lindas cuando se ven en las copas de los árboles, pero que nos llevan a entender también, pero que luego, digamos, se caen en el suelo y forman unas alfombras gigantescas que inundan toda esa colonia. Y yo me quiero quedar con esta imagen porque, a pesar de que quienes vamos a hablar hoy hayan muerto, también podemos pensar que la belleza sobrevive, y sobrevive no en la ortodoxia, sino en la heterodoxia, y en esta idea de que quizá esa generación del medio siglo que está dejando caer sus flores y que empieza a sonar una suerte de ocaso, también deja una declaración de amor que quiero terminar con esta, digamos, que yo quiero interpretar leyendo este poema de José Emilio Pacheco, que es pues muy famoso, pero que describe muy bien esta idea de la no ortodoxia de su poesía, y que sin embargo al mismo tiempo es una declaración de amor, ¿no? Es alta traición. Dice: no amo a mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Muchas gracias. Bueno, pues primero quiero agradecer a Caza América que me haya invitado tan generosamente para hablar de Juan Gelman, probablemente el poeta del que es más difícil hablar de los tres que tenemos, de los tres homenajeados de hoy, no por solo cuestiones biográficas y demás, sino porque Gelman, yo creo que lo más interesante de su poesía es que siempre ha buscado el poema como un espacio en el que no hay identidad, en el que no hay memoria. Un ejercicio, en alguno de sus versos creo que habla de un ejercicio de desmemoria. Quizá su vida está tan llena de huellas, y de huellas tan duras, tan profundas, que su poesía es inclasificable. Es una de los ejemplos más claros de lo que me gustaría pensar, algo así como la incomodidad de aceptar una voz como propia. Así como José Emilio Pacheco y Mutis, en cierto sentido, son poetas que desde muy temprano, yo creo que Mutis desde el principio prácticamente, con ese gusto suntuoso un poco que tiene que ver con una relectura de los clásicos, no tanto solo con el barroco, sino con una adicción del clasicismo bastante más limpia de lo que se piensa cuando uno lo lee, o de los prejuicios que suelen acompañar a la poesía de Mutis. Y José Emilio Pacheco, yo creo que desde su segundo libro de poesía, pues ya es un poeta que tiene un tono constante, un tono además conversacional y un tono aparentemente desafectado, que no pretende hacerse
reconocible en su caso por los hallazgos, por el brillo, sino por la limpieza. Pues Hellman, aunque empezara, como toda esta generación del medio siglo, de la gran poesía que se ha podido llamar también antipoesía a veces, esta poesía que empieza en los años 50 a buscar lo poético, como decía el poeta venezolano Rafael Cadenas, él decía, la poesía de hoy está en la prosa. Pues digamos que los poetas de este medio siglo, que empezaron a hacer esto que se ha llamado antipoesía, pero que en el fondo es una renovación de toda la poesía hispanoamericana y de la poesía española como una más de esas poesías hispanoamericanas, es el poner, digamos, por decirlo de una manera un poco directa, el cargarse el cacharro y el invento del idealismo estético. Esa poesía que parecía que se iba a salvar porque se justificaba en su belleza y en su pureza, siguiendo el ejemplo de algunos poetas, de Neruda, de Vallejo sobre todo, pues para los poetas del 50, que estaban muy concienciados políticamente, que tenían una vida en cierto sentido popular, bien asumida la idea de pueblo, digamos que tienen que volver a inventarse después de tantas catástrofes la idea de pueblo, pues estos poetas empiezan a hacer esa antipoesía en la que se cuela el humor, se cuela la ironía, se cuela el lenguaje de cada día, la poesía más cotidiana, la expresión más directa. Carlos Martínez Rivas en Nicaragua y Ernesto Cardenal, por ejemplo, el propio Rafael Cadenas que he citado en Venezuela. Hay muchos poetas, digamos, en toda América Latina y en España, Ángel González, José Ángel Valente en un principio, todo este grupo, Blas de Otero, que debería ser más leído, pero bueno, es una pena que Blas de Otero se haya quedado ahí. Cuando se hable del grupo del 50 parece que Blas de Otero se ha quedado un poco perdido por ahí, pero yo creo que Blas de Otero precisamente es un poeta que puede tener algo que ver con Hellman. Bueno, pues Hellman empezó, os estoy contando un poco, no mi experiencia personal de lo que es la poesía de Hellman, sino ese modelo de poeta que yo creo que es, o esa cierta historia que puede haber detrás del poeta, si uno quiere ver que la vida de un poeta tiene sentido, a pesar de que muchas veces los hechos se encargan de desmentirlo, pues si uno quisiera buscarle un sentido a la poesía y a la vida, a la biografía de Juan Hellman como escritor, pues a mí me gustaría pensarlo así. Él empezó haciendo esa antipoesía que os he dicho, muy coloquial, directa, política, pero una política de las cosas pequeñas, una micropolítica, no una política de las grandes abstracciones y de los panfletos, sino una política del ritmo de la vida cotidiana, de la calle. Pues a partir de... Bueno, esos son sus primeros libros, Violín y otras cuestiones, Gotham, digamos esos libros un poco más directos, más coloquiales. Pues Hellman, a partir de finales de los años 60 y de un libro que se llama Cholera Way, parece que en cierto sentido quiere romper con todo su pasado poético, sobre todo con todas las seguridades que habían ido estableciéndose alrededor de su obra. Y empieza a escribir cada libro, digamos, no solo practicando un estilo diferente, sino de alguna manera inventándose una tradición distinta. Cada libro de Hellman a partir de Cholera Way, que es un libro que, si no recuerdo mal, publica en el 71, sin abandonar la ironía, sin abandonar el sentido del humor, sin abandonar la crítica política, sin abandonar que la historia cotidiana, lo que está pasando en la calle, entre en sus poemas, pues extrema el lenguaje, pule al máximo el lenguaje, lo rompe, lo disloca y amplía no solo lo que uno espera que haya en un poema, sino sobre todo amplía nuestra manera de leer, muchas veces un poco mojigata, la tradición. Entonces, a partir de ese libro de Cholera Way hay, por decir, no sé, la obra de Juan Hellman, no sé si habéis visto alguna de su poesía completa, pero su poesía completa son, creo que 1200 páginas o algo así. O sea, hay pocos escritores que hayan escrito tantos poemas, tantos tan buenos y tantos tan distintos.
Y por ir citando algunos de estos libros, después de esa primera etapa antipoética, esa época más experimental que empieza con Cholera Way, y en esa relectura un poco de la tradición y esa ampliación de la tradición, la tradición muchas veces como una herida cerrada, a mí me parece que hay que hacer mención especial de unos libros, no sé si los conocéis, son esos libros en los que llaman composiciones, con una barra partida. A partir de los años 70 y 80 a Hellman le gusta que en sus poemas haya más balbuceo, empieza a quebrar el ritmo, empieza a buscar una sintaxis cada vez más extraña que no se sabe a dónde va a llevar. Luego os diré a dónde creo yo que llega, pero bueno. Composiciones, con esa barrita ahí quebrando. Otro libro suyo, que es Citas y Comentarios, empieza a ahondar en la poesía de Santa Teresa de la Cruz y de San Juan de la Cruz, y Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Y piensas, ¿qué hace un poeta que desde el año 75 vive en el exilio, que tuvo que salir de Argentina por su actividad política, por su compromiso político constante, mientras algunos de sus compañeros en lucha, pues algunos desaparecían, otros también tenían que ir al exilio? ¿Qué hace un poeta buscando en el momento más duro probablemente de su vida personal, que es justo cuando creo que se exilia en el 75-76, qué hace un poeta buscando en la mística cristiana tradicional y en la mística judía y en la cábala y en ese lenguaje un poco de la búsqueda del amado, que él llamaba, creo que lo llamaba, lo tengo por aquí, patria de gracia. Hellman en estos libros, que incluso empieza a escribir en ladino, en la lengua sefardita, pues nos demuestra que la gran poesía de siempre es poesía política y es poesía del exilio. Que la gran poesía, en este caso me recuerda a otro de los grandes poetas españoles, que también hispanoamericano, por decirlo en ese sentido amplio que prefiero, que es José Ángel Valente, también amigo de Hellman. Me parece que Hellman con estos libros demuestra que la poesía política es también la poesía que más pule el lenguaje y es la poesía más existencial y es la poesía a veces más esencial. Pero bueno, ya os digo que lo siento si os estoy soltando un rollo así un poco deslavazado con los libros de Hellman, pero creo que Hellman es un poeta que no se agota con una lectura, que no se agota con 2 lecturas ni con 3, sino que es un poeta que cada vez que lo lees y en cada libro piensas, ¿estoy leyendo al mismo poeta o no estoy leyendo al mismo poeta? Pues bueno, os he señalado un poco estas líneas y ahora me gustaría terminar con lo que yo creo que es el estilo tardío de Hellman, que es el que a mí ahora más me interesa, porque cuando lo conocí, yo organizaba un festival de poesía en Córdoba, lo invitamos a que viniera, acababa de haber un fallo judicial a su favor, porque no sé si, bueno, he obviado una de las partes más importantes de esta biografía también que hay en sus poemas. En toda su poesía puedes saber toda su historia, no solo la historia argentina, no solo la historia del exilio y no solo la historia política del siglo XX, sino que puedes saber, porque está su padre, que su padre participó en la Revolución Rusa en 1905, puedes saber que a su hijo y a su nuera los mataron en la dictadura argentina y que su nieta apareció, él descubrió que su nieta estaba viva en los años 70, pero descubrió quién era su nieta ya a finales de los 90. Y toda esta biografía, toda esa historia, desde sus orígenes de familia ucraniana, que viaja a Argentina, y desde esa búsqueda un poco de esas huellas que se van borrando, todo eso está en su poesía. Y a mí me emociona, cuando lo conocí, justo acababa de haber un fallo a su favor por el estudio genético de
su nieta, que es Andrea Macarena, o sea, es el doble nombre. Es una cosa muy, muy curiosa que a los Hellman les persiga la incapacidad de tener un solo nombre, la incapacidad de tener una identidad y de forjarse una identidad como propia. Incluso él mismo pensaba que, bueno, que esa era una de las características de la poesía. Entonces a mí me emocionó cómo en sus poemas, desde que él había descubierto que su nieta desaparecida durante tanto tiempo, se había criado con otra familia en Uruguay, tenía nombre, tenía una vida propia, pues él empieza a escribir unos poemas mucho más directos, mucho más cercanos incluso a José Emilio Pacheco, por ejemplo, a esa dicción más limpia, más tersa, alejándose un poco de la búsqueda del límite, ¿no? Digamos que parece que después del límite hay una necesidad de recomposición. Y empieza a practicar un estilo que a mí me gusta ver o interpretar como si fuera la reinvención de una voz, cuando alguien ha descreído de la voz propia durante tanto tiempo, como un ejercicio de supervivencia. O sea, una de las ideas básicas para sobrevivir es construirse una identidad. Uno puede querer romper la identidad y puede querer romper el yo por ver hasta dónde puede llegar, y eso es político. Pero también muchas veces es político recuperar la identidad, recuperar la autonomía y recuperar un estímulo central, digamos, frente a tantos estímulos que la lógica del mundo en el que vivimos parece que nos manda y nos lanza para dispersar. Entonces, en estos poemas que yo creo, de sus últimos libros, de su última época, que interesan por esa invención de una voz casi de diario, casi como si estuviera escribiendo su diario, me gustaría leeros unos poemas. Voy a leer, como son muy breves, voy a leer pues entre 5 y 8. Si veo que ponéis mala cara, no la habéis puesto mientras estaba hablando, espero que ya digáis, venga, por fin, que se ponga a leer. Pues voy a leer unos 8 poemas. Si veo alguna mala cara, leeré 7. El libro es Valer la pena. De todos los libros tardíos, esos que he dicho que a partir de los años 90 y 2000 empiezan a escribir con esa escritura casi de diario, parecida a José Emilio Pacheco, parecida a un poeta argentino poco conocido de los años 50-60 que es Joaquín Januzzi, bueno, y a tanta poesía, digamos, coloquial, directa y que prefiere hablar de las cosas desde lo más pequeño. A mí, de todos esos libros de Hellman, mi favorito es este, Valer la pena. Creo que cualquiera, Mundar, País que fue será, hay muchos, pero creo que si os apetece hurgar, buscar en alguno y no queréis empezar con la poesía completa, Valer la pena está muy bien. Torcazas. Se pasa de inocente a culpable en un segundo. El tiempo es así. Torcazas que cantan en un árbol cansado. La carne piensa y no llora. Pensar es ver la nada que flota en una cucharada de sopa. El dolor no se olvida de uno. Sombras ahí, distancias, superficies, olor a sospechas podridas, congojas que no mueven los pies. El tiempo borra el sudor frío del alma y si hace falta el alma. Pega con el leve sonido a compañeros colgados en la noche. Son urgentes. Hacen un país que nadie conoce en el camino que empieza, donde acaba la lengua del empujado. Están tendidos en las jaulas de la sensación. Hay miedo en la memoria prohibida, el sabor del día que se distrajo y abre de repente los deseos de ayer. Una luna enorme finge acompañamientos. Vuela la pérdida ojos adentro como la longura de un pájaro azul. Los compañeros están despiertos para que pregunte quién soy. No duermen en lo que es no es. Las calles sucias de amanecer son un error. La emoción entre mi vida y la conciencia de mi vida es una continuidad que no me pertenece. Agradezco el saltito del pájaro en la rama que abriga cuando el cuarto que abandono navega en salas, brumas, el espanto y mi pecho metido en el polvo y yo al revés. Viajes. Va a sus versos como quien va a su cueva. Penélope nunca le tejerá un pullover y menos se lo destejerá. Él no tiene urgencias argivas.
Los amores de Príamo y Atisbe le tienen sin cuidado y aún así escucha címbalos y otras aventuras aéreas como un destiempo, un deslugar. La luz de las estrellas lo toca por ajena casualidad del universo. De él caen hojas secas que contempla con estupor. Está desnudo y tiembla. No hay justicia afuera y él busca lo que no es. A mí me parece que eso que os decía antes del ritmo entrecortado, cuando partía y cuando jugaba con los límites, le llevan a hacer un lenguaje coloquial y a tener una sintaxis que no tiene absolutamente nadie, en la que cabe todo, en la que no hace falta escribir un endecasílabo. Tiene una reflexión sobre los versos impares muy graciosa, creo que en este libro o en otro. Pero bueno, no le hace falta escribir en un endecasílabo para tener ritmo, le basta con el ritmo de la frase, en ese sentido que siempre ha buscado la poesía, por lo menos la ha buscado en el siglo XX, de encontrar una música del pensamiento. Medidas. El abuelo me mira desde la foto de siempre, me mira desde el fondo de Rusia y otras desgracias, desde el gueto me mira. Dicen que escribió una carta a Dios para que inundara las casas de trigo, de vino y de pan ácimo en Pascua. Y ató la carta a la pata de un pájaro que voló de país en país buscando el cielo. Me mira con las ojeras lentas de quien veló el espanto, nunca me levantó en sus brazos, nunca lo tuve, nunca me tuvo, nunca es la palabra entre los dos. Quiso que la verdad paseara por la calle y cubrió con una máscara para que la quisieran. Esa máscara es su rostro en la foto. Le habrá pedido a Dios que no borre ni escriba nada porque todo podía ser peor. La foto está enferma. Levanta una humareda de brazos que no se encontrarán. Empoza su linaje. Me sigue como un perro. Entre estas reflexiones de diario hay una búsqueda de los clásicos y de otros poetas. Está, por ejemplo, Francisco Urondo, está Catulo, está Josep Brodsky. Está esa idea de la poesía siempre como una patria momentánea, muy fugaz. Catulo. ¿Qué pasa con los besos? Van de dónde a dónde. Las leyes de la distancia tapan la partida del fin. Mientras tanto hay tristezas, claro, o zarzas que arden en el viajero que tiembla y se sienta al sol con una rosa doblegada en la mano. Balbucea entre la sangre y la tinta de su sangre que se combaten y desnudan su memoria, como si ella fuera un principio de amor. Junta papeles en la gaveta de mañana y cierra la voz que gatea. Ama y odia, pero se pregunta cómo amar y cómo odiar. Escribe siempre el mismo poema y mira el universo que alumbra el umbral de su casa. Dos más. Derechos de autor. El cheque cuantifica el precio del libro de poesía. No el de la poesía de ese libro, el número de compradores del libro, no el de los lectores de esa poesía. Y en términos de la libertad de mercado, suponiendo que algo así exista, ¿cuál es el mercado de la libertad poética? Suponiendo que algo así exista. El infierno hablador finge que los poetas se salvan en la mañana ensimismada. Un hombre sentado en la calle mendiga con un sombrero en el suelo. La mano ni la usa ya, rayo muerto. El asombro come de estos desastres. ¿Quién paga los derechos del velero que escribe a Dios en la tarde que no puede volver? Y el último, ¿cómo? Este es mi poema preferido. No es el mejor, pero bueno, lo tengo que decir. Ya lo estoy leyendo yo, es mi poema preferido y lo digo con mucho orgullo. Es un poema que le dedica a su nieta, Andrea. ¿Cómo sabe Andrea que la poesía no tiene cuerpo, no tiene corazón, y en su hálito de niña pasa o puede pasar, y habla de lo que siempre no habla? En la boca cuaja el mundo y a la luz de pasados que Andrea ignora para nunca. Su memoria es una casa nueva donde otros rostros vivirán, otros amaneceres, otros llantos, mejor así. Todo lo que se hunde ahora, este tiempo que se disuelve, serán para ella páginas amarillentas olvidables. Un día sabrá que existieron como ella misma, entre lo imaginario y lo real. Ah, vida, qué mañana, cuando termines de escribir. Gracias.
difícil cerrar el ciclo, ¿verdad? Me parece muy oportuna, agradezco muchísimo a la Casa de América que me haya invitado a hablar de Mutis en una clave sobre todo no de experto como Carlos, no de proximidad como Pablo, sino más bien en un aspecto de perfil humano, etcétera, porque tuve la oportunidad de conocerlo. Yo no soy poeta y no soy ningún experto en poesía. Y me parece muy adecuado en la Casa de América porque me parece un sitio lo suficientemente grande para acoger a alguien tan grande y tan complejo y tan cuantioso como Mutis, que tenía muchísimos aspectos y es lo que yo quisiera sugerir aquí, ¿no? Me acuerdo que en cierta ocasión, yo lo entrevisté en un par de ocasiones y tuve cierta relación con él, tanto aquí como en México. Tuve la suerte de ser invitado a su casa en México en una cena inolvidable. Y me acuerdo que me dijo en cierta ocasión, dice, con el tiempo me voy pareciendo más a Macrol, ¿no? Macrol, como saben ustedes, es el personaje central de la obra de Mutis, que atraviesa toda su poesía, casi toda su poesía y casi toda su prosa, porque el número de páginas, si se trata de eso, Mutis es más prosista que poeta, aunque de alguna manera es más, ha pasado más a la... No sé cómo ha pasado a la historia. Esperemos que todavía no haya pasado a la historia de una forma definitiva. ¿Cómo era Mutis? Mutis en sí mismo ya era un personaje, quiero decir que era un hombre enorme, grande, con una mata de pelo extraordinaria, con unos ojos entrecerrados, en donde anidaba mucha inteligencia, mucha perspicacia y mucho sentido del humor, mucha bondad, también era una buena persona. Le temblaban las manos porque tenía un Parkinson desde hacía bastante tiempo y tenía una voz poderosa de actor que utilizó en cierto momento de su vida. Entre sus múltiples trabajos, Mutis fue un locutor de televisión y un doblador de películas. Hay gente que todavía recuerda su voz como doblador de películas. Y tenía una risa espectacular, una risa que todavía la recuerdo, ¿no? Una risa muy generosa. Cuando yo conocí a Mutis en los años 80 o 90, yo lo conocí en un periodo que me parece particularmente interesante, que era cuando todavía no era famoso. Cuando ya era un poeta muy reconocido por los que sabían, por los poetas, por los lectores afilados, etcétera, etcétera, pero no por el gran público. Entonces tenía la suerte Mutis de venir a España, empezó a venir a Europa con cierta regularidad y venir un poco clandestinamente, venía y se alojaba en la residencia de estudiantes y decía que era el mejor hotel del mundo. Eso en boca de quien había sido un viajero durante toda su vida. Mutis se ganó la vida como un representante de productoras de petróleo y de cine, por lo tanto conocía muchísimos hoteles. Me hacía mucha gracia que dijera que la residencia de estudiantes era el mejor hotel del mundo, con sus casi camisas estrechas y demás. Esto antes de que la residencia de estudiantes lo convirtieran en un hotel más. En aquel tiempo todavía era una residencia prácticamente de estudiantes, con camas incómodas y estrechas, ¿no? Pero a él le fascinaba el convivir con los fantasmas de Lorca, Saldinas, Albertis y compañía, ¿no? Cuando yo lo conocí me llamó mucho la atención porque tenía amigos de todas las edades y eso es bastante peculiar y sobre todo entre gente ya mayor, ¿no? Era llamativo. Pero no era nada pelota. Eso también es muy llamativo en el mundo de la literatura, en donde todo el mundo le está haciendo, o a partir de cierto nivel todo el mundo le está haciendo la pelota a alguien. Mutis me llamó siempre la atención porque no era nada servil, ¿no? Era amigo de mucha gente, pero no era nada de compadreo, ni de palmaditas en la espalda, ni de nada por esto. Pero bueno, empezó a pasarse a la prosa, empezó a escribir en prosa unos libros que inmediatamente tuvieron mucho éxito, ahora veremos por qué, mucho éxito mediático sobre todo, mucho prestigio. Le dieron un par de premios y ahí comenzó el fin de Mutis, desde mi punto de vista. El fin de su personaje interesante y el comienzo de su soledad, ¿no? Le dieron el Príncipe de Asturias y previamente le dieron el premio Médicis en Francia. Y aunque a él le gustaba mucho Francia y estaba muy contento de su recepción en Francia, me parece que ahí fue el comienzo de su desgracia y empezó a dejar de ir a la residencia de estudiantes y empezó a ir al Wellington como cualquier escritor famoso cualquiera, ¿no? Se dice, esto es urgente aclararlo cuanto antes, es decir, se dice que la fama de Mutis, y lo tengo que aclarar, desde el momento en que me toca hablar de ello, lo primero que tengo que hacer es aclarar
que se dice que la fama de Mutis le viene en buena parte debida a su amistad con García Márquez. Como se ha sabido, García Márquez es una especie de dios creso que lo que toca lo vuelve oro, ¿no? Y me parece un poco injusto, porque sin duda alguna algo de la fama de Mutis viene del hecho de que soy íntimo amigo de García Márquez, pero es más García Márquez el que está en deuda con Mutis que Mutis con García Márquez. Para empezar, Mutis fue el que llevó a García Márquez a Bogotá, desde la costa colombiana, desde Barranquilla y Cartagena, donde vivía García Márquez, y fue el que le consiguió un trabajo. Estamos hablando de cuando tenía Mutis un poco más, pero García Márquez unos 20 años, y le consiguió un puesto de trabajo en El Espectador. Eso ya para empezar. A partir de ahí la vida de García Márquez cambió radicalmente. No digo que García Márquez no hubiera ido a Bogotá, pero de alguna manera fue de la mano de Mutis. García Márquez era el lector de todos los manuscritos, Mutis era el lector de los manuscritos de García Márquez. Eso es mucho favor, mucho peso en la obra de García Márquez. Mutis fue quien le regaló a García Márquez el manuscrito, toda la documentación, la idea, y generosamente le cedió la plaza para que escribiera una novela sobre Simón Bolívar, cosa que Mutis había estado preparando durante muchísimos años. No lo hizo, y en cambio sí lo hizo García Márquez para escribir un libro que me parece excelente de Márquez, que es El general en su laberinto, un libro poco comprendido, muy mal comprendido en Europa y muy poco comprendido en Colombia, porque está escrito en una clave de pelea colombiana, etcétera, etcétera. Y otra cosa que yo no he escuchado nunca, no sé si estarás de acuerdo conmigo, y es que, a mi modo de ver, Mutis tuvo en García Márquez un hecho extraordinario. Es que fue el que le regaló y le descubrió a Juan Rulfo, con Pedro Páramo. Y en Pedro Páramo, en un párrafo, está la música de Cien años de soledad. Música que García Márquez había estado buscando durante toda su vida, desde los 17 años de edad. No digo que García Márquez sea un plagiario de Rulfo, de ninguna manera, pero qué duda cabe que la historia de la cultura es una historia de eslabones, ¿no? Y me parece fascinante ese dato. Históricamente, Mutis le dio el Pedro Páramo y le dijo, tome para que aprenda, en frase histórica, y García Márquez efectivamente lo leyó 3 o 4 veces seguidas. Pero a mí lo que me parece fascinante es que cuando conociendo esta anécdota y leí Pedro Páramo una vez más, libro que también me entusiasma, de pronto en un párrafo viví la famosa melodía de Cien años de soledad. Qué cosa tan interesante. Entonces, otra cosa que es urgente aclarar con Mutis es que Mutis ha sido atrapado por la fama, es decir, por la simplificación, y Mutis es cualquier cosa menos algo simple. Para empezar, ha sido atrapado, cosa que inevitable en este mundo, por lo que yo llamo la industria de la identidad, que es la industria más poderosa que existe en el mundo, y la más poderosa y la más numerosa que existe actualmente en el mundo. Entonces, que si es un poeta colombiano, etcétera, etcétera. Yo creo que García Márquez es muy difícil, Mutis es muy difícilmente atrapable en un pasaporte. Recordemos, Mutis pertenece a una familia aristocrática colombiana, es descendiente de uno de los próceres de la independencia, del sabio José Celestino Mutis. No descendiente no, porque el sabio era cura, era obispo o algo así, pero sí está emparentado con él, y a su padre lo nombran ministro consejero en la embajada de Bruselas cuando él es un niño. Y hacia allí van con la circunstancia de que su padre muere ejerciendo el cargo. Queda huérfano y queda tocado económicamente. Aunque su madre lo consigue mantener durante unos años más en Bruselas, termina devolviéndolo a Colombia para que siga sus estudios en Colombia. Pero para entonces ya es demasiado tarde, para entonces ya es un mestizo cultural, un mestizo en 2 idiomas, además, que eso me parece decisivo. Si uno rastrea la obra de Mutis se dará cuenta de la increíble cantidad de referencias que hay a la cultura francesa, y en su conversación la frecuencia con la que salían a relucir autores franceses, en particular Marcel Proust. Mutis es la única persona que yo conozca, seguramente hay más, que conocía la obra de Proust al dedillo, entre otras cosas porque la había leído 2 veces, una de ellas en la cárcel. Entonces,
Mutis es un mestizo cultural, es un mestizo desde entrada, y por una triple razón, porque además es un nuevo pobre. Eso marca, como demuestra la historia de la literatura, marca extraordinariamente. Por ejemplo, Charles Dickens, por ejemplo, ¿no? Hay pocas cosas que marquen más que un descendimiento social, ¿no? Entonces, colombiano, pues sí, si entendemos por colombiano, que es una forma de entenderlo, mestizo e internacionalista, cosa que efectivamente es colombiano. Fijémonos en la juventud, la niñez de Mutis. Mutis, que se crió, como hemos dicho, en Europa y demás. Esa era la circunstancia de toda la clase alta americana, ni siquiera colombiana, la clase alta americana. Todos los latinoamericanos vivían, las clases altas vivían, entre otras cosas, porque la moneda lo favorecía muchísimo, vivían en América. Por ejemplo, otro contemporáneo de Mutis que no es explicable sin ese mestizaje es Borges. ¿Qué hubiera sido? ¿Cómo sería Borges? ¿Cómo hubiera sido Borges de no haber vivido una etapa decisiva, su adolescencia, en Suiza y en España? Sería otra, no digo que no hubiera sido un gran escritor, digo que sería otra persona completamente distinta y nos explicaríamos de otra manera completamente diferente, ¿no? De todo eso sobresale, de ahí sale otra característica de Mutis que me parece esencial para comprenderlo y para apreciarlo, es decir, que es la inmensa curiosidad. Mutis era una persona extremadamente curiosa. Yo lo conocí, como digo, cuando ya tenía bastantes años y sin embargo se comportaba como un niño. No lo digo por vanidad, pero la segunda vez que lo entrevisté o que nos encontramos, ya no recuerdo si fue para una entrevista o para salir a cenar, había leído ya mi primera novela. En aquel momento yo estaba publicando mis primeros libros. Lo cual cuento no por vanidad, sino para comprender qué tipo de escritor era ese, porque yo entrevisté a muchísimos escritores cuando fui periodista y creo que no me había pasado eso jamás, ni me volvió a pasar. Un entrevistado que se tomara el trabajo de leer el libro del entrevistador para ponerse, a lo mejor para hacerle la pelota, que no creo, porque yo era un periodista importante de un periódico importante, mejor dicho, yo era un periodista normal de un periódico muy importante, yo escribía en El País, sino para ponerse en un plano de igualdad. Así lo sentí yo, en un plano de igualdad, de tú a tú, ¿no? Eso me pareció extraordinario. Tenía una curiosidad extraordinaria y una memoria prodigiosa que, por ejemplo, hacía que recordara, cosa que yo no he visto a nadie hacer, y también lo cuento sin vanidad alguna, recordaba la farmacia y los laboratorios de mi abuelo. Yo soy medio colombiano, mi madre era colombiana. Los laboratorios de mi abuelo colombiano en una Bogotá prehistórica, y él se acordaba perfectamente y podía situar la farmacia y los laboratorios de mi abuelo, que fundó unos laboratorios, cosa que yo no podía hacer, ¿no? Eso me parecía un alarde de erudición y de memoria realmente extraordinario. Y después otra cosa de la que no se puede hablar de Mutis sin mencionar, otra característica es que era el mejor conversador del mundo. Yo nunca he conocido un conversador como Mutis. Esto no lo digo yo solo, esto lo he escuchado ya más de una vez. En un continente de conversadores, en un par de países de extraordinarios conversadores, como son sin duda alguna Colombia y México, qué inmenso conversador era Mutis, como recuerda cualquier persona que lo haya tratado, ¿no? Esa conversación era extremadamente rica por dos razones, por muchas razones, por su sentido del humor, por su amplitud de espíritu, por lo que sea, pero entre otras cosas por dos razones: por su increíble erudición y su increíble memoria. Tenía una memoria realmente prodigiosa, de tal manera que hablaba de aspectos de la historia que le podían interesar, por ejemplo Napoleón, por ejemplo Bolívar, por ejemplo las guerras de los papas en el medioevo, con una solvencia tal que lo contaba todo con un don de conversador realmente extraordinario. Y de eso basta leer su poesía, ni siquiera su obra narrativa, que ahí es evidente, sino incluso en su poesía, para darse cuenta que eso está trufado de narración, ¿no? Recordemos que para Mutis, y esto es muy interesante, para Mutis, esto suena hasta broma decirlo, pero es que no es ninguna broma. Para Mutis la peor desgracia de su vida y de la historia de la humanidad de Occidente era la caída de Constantinopla en 1453 en manos del turco. Pero en alguna ocasión me dijo la tragedia, y me lo dijo de verdad sentido, me dijo: la tragedia de mi vida es que la gente se cree que esto es broma, y no es ninguna broma.
Y yo estoy convencido que era cierto. Mutis era un monárquico legitimista y creía en eso. ¿Por qué Mutis era monárquico legitimista? Eso se lo dejo a los expertos, a los profesores, a la aparición de nuevos manuscritos, a alguien que dedique una tesis doctoral al asunto. Pero es fascinante y refleja otra cosa muy interesante, y era monárquico legitimista en una época en donde todos los escritores todos sus contemporáneos, el 90% de sus contemporáneos, salvado Octavio Paz, digamos, eran todos como mínimo socialdemócratas, desde socialdemócratas a cheguevaristas. Entonces, cómo Mutis se mantiene en unas posiciones políticas extraordinariamente peculiares es llamativo. Y esto me hace enlazar con una de las últimas peculiaridades que me parece lo más sabroso de todo, lo más rico de todo. Es decir, Mutis es el último eslabón, esperemos que no sea el último, no seamos pesimistas, pero es uno de los últimos eslabones de una raza completamente en extinción, que es la figura del escritor irrepetible, la figura del escritor que no responde a moldes. La figura del escritor inaprehensible en etiquetitas, en generaciones, en escuelas, en tendencias, en tal. La obra de Mutis es absolutamente peculiar, vaya cada cual donde la quiera situar en la escala de valores, irrepetible, y él es un personaje bastante irrepetible. Por ejemplo, no tiene nada que ver con el llamado boom del que participaba su íntimo amigo García Márquez. El boom en realidad de verdad son 4 personas. El boom, lo que se entiende por el boom son 4 personas, que son García Márquez, Cortázar, Carlos Fuentes y Vargas Llosa. Eso es el boom. Luego después hay el boom amplio y demás, donde se incorporan otros personajes, luego viene el post-boom, etcétera. Da igual. Todo esto son etiquetas fáciles para periodistas. Mutis nunca perteneció a eso, ni pretendía pertenecer a eso, para nada. Y yo quisiera terminar, antes de leer uno o dos poemas, todo eso hace de Mutis una figura que a mí me parece muy interesante, que es una figura un poco como un exiliado. Aparentemente es un exiliado de su patria. Mutis vivió en México a partir de los años 50. Mutis tuvo un episodio en la cárcel, porque cuando vivía en Colombia de joven, y no hay razón para ocultarlo porque él no lo ocultaba en absoluto, y además dio pie a uno de los libros más bonitos de Mutis, que es El cuaderno del Palacio Negro. Cuando trabajaba en Colombia, trabajó en la compañía ESO de petróleos, y era el Relaciones Públicas, y tenía un presupuesto relativamente amplio para hacer actos sociales y apoyo a las artes y demás, y él utilizó ese dinero para apoyar las artes, efectivamente, como mecenas peculiar, le pega todo, de sus amigos. Entonces financió unas cuantas aventuras, cuanto más delirantes, de sus íntimos amigos que estaban como una cabra, como por ejemplo Alejandro Obregón, autor de este libro, de este cuadro, que este cuadro lo tiene García Márquez, y este cuadro tiene un ojo abaleado en una juerga, recibió un tiro en una juerga, ¿no? En fin, de esa época delirante pertenece, y entonces Mutis fue perseguido en justicia, y lo alcanzaron en México y lo metieron preso durante 1 año y medio. Y en ese año y medio se volvió, hay testimonios geniales de Elena Poniatowska contando el paso de Mutis por la cárcel, que fue muy apoyado por todos sus compañeros mexicanos y demás. Se volvió el gran patriarca, el gran consejero de los presos de la cárcel y demás, y escribió un libro extraordinario que se llama El cuaderno del Palacio Negro, precioso. Entonces, Mutis es un exiliado por muchas razones. Vivió en México más de la mitad de su vida, nunca se terminó de integrar en México, y además hacía alarde de eso. Decía que además era la condición, de alguna manera tácita, de que lo recibieran bien en México, y era una persona muy respetada en México, era precisamente que no participara en la discusión política, etcétera, etcétera. A su vez, me parece recordar que tampoco participaba en la discusión política colombiana. Era muy colombiano en el sentido que recordaba como un paraíso su infancia en la tierra, en la finca de Coello, las tierras del Tolima, la tierra caliente, todo eso. Es parte de su paraíso. Pero es una especie de exiliado. Pero bien pensado, ese exiliado va a resultar que es un paradigma de la Latinoamérica contemporánea. Es decir, a lo mejor la historia de Latinoamérica, la Latinoamérica colombiana, por lo menos de la contemporánea, o por lo menos la Colombia contemporánea, es precisamente la historia del exilio.
La historia del exilio, la historia de los viajeros, de los trasterrados. Aquí en España estamos viendo a la mitad de la población marchándose a trabajar en el exterior. Eso es lo que ha vivido Colombia durante los últimos 20 años. El mundo está lleno de colombianos. Y quizá el personaje, yo iba a decir, hace falta un personaje que refleje todo eso en la literatura latinoamericana. Pues el personaje ya está, es Macrol el Gaviero. ¿Qué es Macrol el Gaviero? Un viajero y un exiliado. Eso es. Ahí está el personaje. De tal manera que va a resultar que Mutis, el exiliado, el aparte, el único, el irrepetible, resulta que es el paradigma. Quisiera terminar con un par de lecciones de Mutis que me parecen muy útiles. Una es cómo beber. Me pareció una lección extraordinaria. Un día le pregunté, ¿cómo enfocas tú el tema de la bebida? Porque toda esa generación que ha sido de alcohólicos absolutos, y se rió y me dijo, mira, y me dijo una cosa que no he olvidado y me pareció genial, y lo cual brindo porque me parece una lección muy útil. Dice, no hay que beber para resolver problemas, no hay que beber solo, y no hay que beber porquerías. Entendido por porquerías todo lo que no fuera un whisky de 12 años y un brandy magnífico. Todo lo demás son porquerías. Eso me pareció muy útil. Y después otra lección que me dio y que me pareció genial, y es que me dijo, no hay que ganar dinero escribiendo. Si ganas dinero escribiendo, pierdes tu libertad. Es mejor escribir no para ganar dinero. Vale. Y voy a leer un poema que me parece particularmente adecuado para el escenario y para la ocasión, porque habla, bueno, ahora veremos de lo que habla de España también. Dice, exilio. Voz del exilio, voz de pozo cegado, voz huérfano, gran voz que se levanta como hierba furiosa o pezuña de bestia, voz sorda del exilio hoy ha brotado como una espesa sangre reclamando mansamente su lugar en algún sitio del mundo. Hoy ha llamado en mí el griterío de las aves que pasan en verde algarabía sobre los cafetales, sobre las ceremoniosas hojas del banano, sobre las heladas espumas que bajan de los páramos, golpeando y sonando y arrastrando consigo la pulpa del café y las densas flores de los cámbulos. Hoy algo se ha detenido dentro de mí, un espeso remanso hace girar de pronto, lenta, dulcemente, rescatados en la superficie agitada de sus aguas, ciertos días, ciertas horas del pasado a los que se aferra furiosamente la materia más secreta y eficaz de mi vida. Flotan ahora como troncos de tierno balso en serena evidencia de fieles testigos y a ellos me acojo en este largo presente de exiliado. En el café, en casa de amigos, tortan con dolor desteñido Teruel, Jarama, Madrid, Irún, Somosierra, Valencia y luego Perpiñán, Argelès, Dakar, Marsella. A su rabia me uno, a su miseria y olvido así quien soy, a su rabia me uno, a su miseria y olvido así quien soy, de dónde vengo, hasta cuando una noche comienza el golpeteo de la lluvia y corre el agua por las calles en silencio y un olor húmedo y cierto me regresa a las grandes noches del Tolima, en donde un vasto desorden de aguas grita hasta el alba su vocerío vegetal. Su destronado poder, entre las ramas del sombrío, chorrea aún la mañana, acallando el borboteo espeso de la miel en los pulidos calderos de cobre. Y es entonces cuando peso mi exilio y mido la irrescatable soledad de lo perdido, por lo que de anticipada muerte me corresponde en cada hora, en cada día de ausencia que lleno con asuntos y con seres, cuya extranjera condición me empuja hacia la cal definitiva de un sueño que roerá sus propias vestiduras, hechas de una corteza de materias desterradas por los años y el olvido.